Hola, bienvenidos a Historias que Encantan, un lugar donde las historias de superación y gestos que inspiran transforman vidas. No te lo pierdas. Ella fue contratada para limpiar una mansión, pero el sonido que escuchaba cada noche desde el ala prohibida de la casa no era el de una simple casa vieja. No eran fantasmas, era algo mucho peor, el secreto desgarrador de una madre y un hijo atrapados en una tragedia. Lo que descubrió no solo cambió su vida para siempre, sino que desató una verdad que llevaba 5 años enterrada. Quédate y descubre el misterio oculto en la música del dolor. Y antes de que continuemos, suscríbete al canal y dale like para no perderte ninguna de nuestras impactantes historias. El polvo danzaba en los haces de luz que se colaban por las persianas corridas, un ballet silencioso en el apartamento de Leah. A sus 30 años, sentía que su vida entera estaba cubierta por una capa similar de polvo, asentada sobre los escombros de lo que una vez fue un futuro prometedor. El título de arquitecta, colgado con un orgullo que ahora parecía irónico, la observaba desde la pared. Cada mañana, su reflejo en el espejo del baño le devolvía la imagen de una mujer cuyos ojos habían perdido el brillo de la ambición, reemplazado por la opacidad de la resignación. La quiebra del estudio de arquitectura donde había invertido sus sueños y sus mejores años no solo la había dejado sin empleo, sino también con una deuda que era un ancla atada a sus tobillos. Su padre, un hombre que antes era robusto como un roble, se había marchitado en una cama de hospital, y los costos de su tratamiento eran una tormenta incesante que Leah intentaba capear con trabajos esporádicos y mal pagados. Por eso, cuando vio el anuncio que solicitaba una cuidadora y empleada doméstica para una anciana en uno de los barrios más antiguos y acaudalados de la ciudad, no lo dudó. Era un salvavidas, aunque estuviera hecho de un material que hería su orgullo. La casa era una imponente estructura de piedra y ladrillo, una reliquia de otra época rodeada por un jardín que, a pesar de su belleza descuidada, dejaba entrever un esplendor pasado. Leah, con su ropa sencilla y el corazón encogido, tocó el pesado llamador de bronce. La puerta se abrió con un quejido, revelando a una mujer que parecía sacada de un retrato. Era doña Isabel, una anciana de porte aristocrático, con el cabello plateado recogido en un moño perfecto y unos ojos de un azul profundo que contenían una tristeza insondable. «Usted debe ser Leah», dijo doña Isabel. Su voz era como el susurro de hojas secas. «Pase, por favor». El interior de la casa era aún más impresionante y melancólico que el exterior. Muebles de caoba oscura, tapices que representaban escenas de caza y retratos de ancestros con miradas severas cubrían las paredes. El aire estaba impregnado de un olor a cera de abejas y a un silencio denso, pesado, como si la propia casa contuviera el aliento. Mientras tomaban un té en tazas de porcelana fina en un salón con vistas al jardín, doña Isabel explicó los deberes. Eran sencillos: limpieza, preparación de comidas y, sobre todo, compañía. Sin embargo, justo cuando Leah comenzaba a relajarse, la anciana añadió una advertencia que le heló la sangre. «Hay algo más que debes saber», dijo, su mirada fija en la taza. «Mi hijo, Mateo, vive aquí. Ocupa el ala oeste de la casa. Lo mejor es que no se cruce con él. No le gusta la gente extraña. Por favor, por su propio bien, limítese a sus tareas y no intente interactuar con él. Considere esa parte de la casa como si no existiera». La forma en que pronunció el nombre de su hijo, con una mezcla de miedo y dolor, dejó a Leah con una profunda sensación de inquietud. No se atrevió a hacer preguntas. Asintió, sintiendo que había sido contratada no solo para limpiar una casa, sino para navegar por un campo de minas emocional del que no conocía el mapa. Los primeros días transcurrieron en una rutina silenciosa. Leah limpiaba los vastos salones, pulía la plata que nadie usaba y cocinaba para una mujer que apenas probaba bocado. Doña Isabel pasaba la mayor parte del tiempo en su biblioteca, rodeada de libros que no leía, con la mirada perdida en algún punto del jardín. La única regla que Leah debía seguir a rajatabla era no acercarse al pasillo que conducía al ala oeste.
Una pesada puerta de roble, siempre cerrada, marcaba la frontera hacia el territorio prohibido de Mateo, pero era imposible ignorar su presencia. No lo veía, pero lo oía. A veces, en mitad de la noche, un sonido extraño se filtraba a través de las paredes. No era un llanto, ni gritos, era una música, una melodía disonante y caótica, tocada en un piano con una furia que parecía querer desgarrar el silencio de la casa. Las notas eran como fragmentos de vidrio roto, llenas de una angustia que se colaba bajo la puerta de Lía y le erizaba la piel. Cuando sonaba esa música, Lía notaba un cambio en doña Isabel al día siguiente. La anciana parecía aún más frágil, sus ojos más hundidos, como si cada nota discordante le robara un poco de vida. Lía sentía una compasión inmensa por ella, una necesidad de protegerla de esa pena invisible que la consumía. Una tarde, mientras ayudaba a doña Isabel a ordenar unos viejos álbumes de fotos, Lía vio por primera vez el rostro de Mateo. En las fotografías, era un joven de sonrisa radiante y ojos llenos de luz, idénticos a los de su madre. En cada imagen posaba con orgullo junto a un hombre de aspecto amable y distinguido, a quien Isabel identificó como su difunto esposo, Ricardo. Mateo era un prodigio, susurró Isabel, acariciando una foto del joven, frente a un piano de cola. La música era su vida, su alma. Él y su padre eran inseparables. Ricardo lo apoyaba en todo. Lía notó que, al igual que en las paredes, las fotos de Mateo desaparecían abruptamente a partir de cierta fecha. Las imágenes más recientes mostraban solo a Isabel y Ricardo, y luego solo a Isabel, cada vez más sola. ¿Qué pasó?, se atrevió a preguntar Lía en voz baja. Una sombra cruzó el rostro de Isabel. Cerró el álbum con cuidado, como si estuviera guardando un secreto doloroso. La vida, querida, la vida a veces nos arranca la música del alma y solo nos deja el silencio. Esa noche, la melodía caótica volvió a sonar, más intensa y desesperada que nunca. Lía se levantó y caminó descalza por el pasillo frío. Se detuvo a una distancia prudente de la puerta del ala oeste, escuchando. La música no solo era triste, era violenta, acusadora. Era el sonido de una herida que se negaba a cicatrizar, y en el silencio que seguía a cada explosión de notas, Lía creyó oír otra cosa, un sonido casi imperceptible que le heló el corazón, el sollozo ahogado de doña Isabel, encerrada en su habitación al otro lado del pasillo. Fue en ese momento cuando Lía comprendió que el drama de esa casa era mucho más profundo que la simple excentricidad de un hijo solitario. Entendió que el silencio de Isabel y la música de Mateo eran dos caras de la misma moneda, una moneda forjada en el fuego de una tragedia que se negaba a ser enterrada, y supo, con una certeza que la asustaba y la impulsaba a la vez, que no podía seguir siendo una mera espectadora. La compasión de Lía se convirtió en su brújula. Comenzó a dejar una taza de té de tilo junto a la puerta de Isabel, cada noche que la música sonaba, un gesto silencioso de solidaridad que no pasó desapercibido. Poco a poco, la anciana empezó a abrirse, como una flor marchita que recibe unas gotas de agua. Las conversaciones se hicieron más largas, más personales. Isabel le hablaba de su juventud, de su amor por Ricardo y del orgullo que sentía por el inmenso talento de su hijo. Mateo no solo tocaba el piano, le contó una tarde, con la mirada perdida en un retrato del joven. Él componía, creaba sinfonías enteras en su cabeza. Decía que podía oír los colores y ver los sonidos. Era un genio, Lía, un alma demasiado brillante para este mundo. Lía escuchaba con atención, uniendo las piezas del rompecabezas. Sintió que Isabel la estaba poniendo a prueba, midiendo la profundidad de su empatía antes de revelarle el corazón del laberinto. Finalmente, una tarde lluviosa en que la melancolía parecía pegarse a los cristales de las ventanas, Isabel la llevó a la biblioteca y cerró la puerta. «Lo que te conté de Mateo no es toda la verdad», comenzó, su voz un temblor apenas contenido. «Él no solo vive en el ala oeste, está prisionero allí, y yo soy su carcelera». Lía contuvo el aliento.
Mateo desapareció hace 5 años, continuó Isabel. Justo después de la muerte de su padre, tuvimos una discusión terrible. Ricardo le había dejado la mayor parte de su herencia, pero con una cláusula. No podría acceder a ella hasta cumplir los 30 años. Quería que madurara, que aprendiera el valor del esfuerzo, pero Mateo lo vio como una traición. Me acusó de haber manipulado a su padre, de querer controlarlo. Dijo cosas horribles y se marchó esa misma noche, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. El dolor en la voz de Isabel era tan palpable que Lía sintió el impulso de abrazarla. Durante 5 años no supe nada de él. 5 años de infierno, de no saber si estaba vivo o muerto. Contraté detectives, busqué en cada rincón del país. Nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Y entonces, hace 6 meses, apareció en la puerta. Estaba roto. Isabel se detuvo luchando por encontrar las palabras. Estaba más delgado, con la mirada vacía. Había vuelto, pero no era mi hijo. Era un extraño habitando su cuerpo. Me dijo que había vivido en la calle, que había sufrido lo indecible. Y me culpaba a mí de todo. Desde entonces vive aquí, encerrado en esa ala de la casa. Se niega a ver a nadie. Lo único que hace es componer esa cosa, esa música terrible que oyes por las noches. Es su forma de castigarme. Cada nota es un reproche, un recordatorio de mi fracaso como madre. La revelación dejó a Lía sin palabras. Ahora entendía la advertencia, el miedo, la música disonante. Era la banda sonora de un tormento familiar. El encuentro inevitable con Mateo ocurrió una mañana. Lía llevaba una bandeja con el desayuno para Isabel cuando, al pasar por el pasillo prohibido, la puerta de roble se abrió de golpe. Un hombre alto y demacrado, con una barba descuidada y la misma mirada azul e intensa de su madre, ahora turbia y febril, se plantó frente a ella. Lía reconoció al instante al joven de las fotografías, pero su luz se había extinguido, devorada por una oscuridad interior. ¿Y tú quién eres?, espetó Mateo, su voz áspera por el desuso. Su mirada la recorrió con un desdén que la hizo sentir como un insecto. Soy Lía, la empleada de tu madre, balbuceó, el corazón martilleándole en el pecho. Una sonrisa torcida y amarga se dibujó en su rostro. ¿La empleada? ¿O la última adquisición de la gran dama para llenar el vacío de su conciencia?, dijo, arrastrando las palabras. Dile a mi madre que necesito más dinero. Mis cuerdas de piano no se compran solas. Sin esperar respuesta, le dio la espalda y cerró la puerta con un portazo que retumbó por toda la casa. Lía se quedó inmóvil, temblando, la bandeja vibrando en sus manos. No fue solo la hostilidad lo que la asustó, sino el abismo de dolor que vio en sus ojos. Era el mismo dolor que veía en Isabel, pero en él se había transformado en veneno. Más tarde, cuando le contó a Isabel lo sucedido, omitiendo la crueldad de sus palabras, la anciana suspiró con resignación. Te lo advertí, querida. Él no es capaz de sentir amabilidad. No ahora. Lía, sin embargo, vio algo más. Vio a 2 personas ahogándose en 1900, el mismo océano de pena, cada una en su propia isla desierta, incapaces de tender un puente para salvarse mutuamente. La música que Mateo componía no era solo un castigo para su madre, era un grito de auxilio. Un intento desesperado de expresar un dolor tan inmenso que las palabras ya no bastaban. A partir de ese día, Lía comenzó a escuchar la música de otra manera. Ya no oía solo caos y furia, sino también las notas ocultas de una profunda tristeza. Se dio cuenta de que para sanar esa casa, no bastaba con limpiar el polvo y pulir la plata. Había que limpiar una herida que llevaba 5 años supurando, envenenando todo a su alrededor. Una noche, incapaz de dormir, Lía bajó a la cocina a por un vaso de agua. Al pasar por delante de la biblioteca, vio una luz encendida. Se asomó con cuidado y vio a Isabel dormida en un sillón, con un libro abierto sobre el regazo y el rostro bañado en lágrimas secas. Sobre una mesita auxiliar, Lía vio un objeto que nunca antes había notado, un pequeño cofre de madera tallada. La curiosidad
mezclada con una creciente sensación de que el destino la había puesto en esa casa por una razón, la impulsó a acercarse. Con manos temblorosas, levantó la tapa del cofre. Dentro no había joyas ni dinero, solo un fajo de cartas atadas con una cinta de seda azul y un único sobre, más reciente, con el nombre Mateo, escrito en la elegante caligrafía de Isabel. El suave clic de la tapa del cofre al cerrarse fue suficiente para despertar a Isabel. Sus ojos se abrieron encontrándose con la mirada culpable de Lía, que sostenía el sobre con el nombre de Mateo. Por un instante, el pánico cruzó el rostro de la anciana, pero fue reemplazado por una extenuación tan profunda que pareció rendirse ante ella. En lugar de ira, en su voz solo había una fatiga infinita. «No importa», susurró Isabel, indicándole a Lía que se sentara. «Quizás es mejor así. Hay secretos que pesan demasiado para un solo corazón». Lía se sentó frente a ella, dejando el sobre la mesita. «Lo siento, yo no quería...» «Lo sé, querida, lo sé», la interrumpió Isabel con suavidad. «Tú tienes un alma buena. Quizás por eso el destino te trajo aquí, para que sepas la verdad que no me he atrevido a contarle a nadie». Hizo una pausa, reuniendo las fuerzas que le quedaban. «Mateo no solo me culpa por haberlo abandonado, él cree que yo maté a su padre». La confesión cayó en el silencio de la biblioteca con el peso de una lápida. Lía sintió que el aire se volvía denso, difícil de respirar. Ricardo no murió en un simple accidente de coche, como dice la versión oficial, continuó Isabel, su voz ahora un hilo apenas audible. Sufrió un infarto masivo mientras conducía. Los médicos dijeron que fue repentino, impredecible, pero ocurrió solo 2 días después de su terrible discusión con Mateo. Mi hijo, en su dolor y su ira, tejió una historia terrible en su mente, que yo había presionado a Ricardo para que cambiara el testamento, que la angustia que le causé lo llevó a la muerte. Cree que el infarto no fue una casualidad, sino un corazón roto por mi culpa. Ahora Lía comprendía la verdadera naturaleza de la música de Mateo. No era solo la expresión de su propio dolor, era una acusación, una sinfonía macabra que, noche tras noche, representaba la muerte de su padre y la culpabilidad de su madre. «Nunca me lo ha dicho directamente», dijo Isabel, «pero lo sé. Lo oigo en cada nota disonante, en cada silencio abrupto. Su música es su tribunal, y yo soy la única, acusada, sentenciada a cadena perpetua en esta casa». «Pero eso no es cierto», dijo Lía con convicción. «Usted amaba a su esposo. Se ve en cada foto, se siente en cada rincón de esta casa. El amor no siempre es suficiente para combatir los fantasmas de la mente, Lía», replicó Isabel con una tristeza infinita. Tomó el sobre que Lía había descubierto y se lo tendió. «Esta es la última carta que Ricardo me escribió. La dejó en mi almohada la mañana del día en que murió. Nunca se la he mostrado a Mateo. He tenido miedo de que su ira sea tan grande que la rompa sin leerla. Miedo de que no me crea, de que me haga pedazos. Mi cobardía ha sido más grande que mi deseo de limpiar mi nombre». Con manos temblorosas, Lía abrió el sobre. La carta, escrita en una caligrafía firme y elegante, era la quinta esencia del amor y la preocupación. En ella, Ricardo le explicaba a Isabel su decisión sobre el testamento, no como un castigo, sino como un acto de amor paterno. Escribía sobre el talento, inmenso pero volátil de Mateo, su temor de que una fortuna repentina lo desviara de su arte, de que fuera presa de gente equivocada. La cláusula era un intento de darle tiempo, de protegerlo de sí mismo. La carta terminaba con una declaración de amor incondicional tanto para su esposa como para su hijo, y una petición: «Cuida de nuestro muchacho, mi amor. Su genio es su mayor don y su mayor peligro». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lía mientras leía. La carta no era solo una prueba de la inocencia de Isabel, sino la prueba irrefutable del profundo amor de un padre. Era el antídoto para todo el veneno que había consumido a Mateo. «Él tiene que leer esto», dijo Lía, su voz cargada de una nueva determinación. «No me atrevo.
confesó Isabel, secándose una lágrima furtiva. Él no me escuchará. Apenas me mira, me odia, Lía. Él no la odia. Se odia a sí mismo, replicó Lía con una seguridad que la sorprendió. Y está atrapado en un laberinto de dolor del que no sabe cómo salir. Esta carta es el mapa. Un largo silencio llenó la habitación. Isabel observaba a Lía, a esa joven que había llegado buscando un simple trabajo y que ahora sostenía en sus manos la única esperanza de redención para su familia. Vio en sus ojos no solo compasión, sino también una fuerza que ella misma había perdido hacía mucho tiempo. ¿Qué propones?, preguntó finalmente Isabel, su voz apenas un susurro. Déjeme a mí, dijo Lía. Yo encontraré la manera de que lea esta carta. No lo confrontaré, no discutiré. Simplemente me aseguraré de que llegue a sus manos. Se lo debo a usted y se lo debo a él. Isabel la miró, una mezcla de terror y esperanza luchando en su interior. Confiarle a una extraña el frágil destino de su familia era un salto de fe aterrador. Pero mirar a los ojos de Lía era como asomarse a un pozo de agua limpia y clara en medio de un desierto. Era su única oportunidad. Hay una llave maestra de la casa en el cajón de mi escritorio, dijo Isabel, su decisión tomada. Mateo siempre cierra su estudio con llave, pero esa puerta no podrá detenerte. Él sale a caminar por el jardín todas las noches a la misma hora, justo después de la medianoche. Es su único respiro del encierro. Será el único momento en que tendrás la oportunidad de entrar sin ser vista. Isabel se levantó y caminó hacia el escritorio. Sacó una vieja llave de bronce y se la entregó a Lía. Al hacerlo, sus manos frías se aferraron a las de la joven. Ten cuidado, por favor. Su dolor lo ha vuelto impredecible. No sé de lo que sería capaz si te descubre. Lía asintió, apretando la llave en su mano. El metal frío era el peso de la responsabilidad que acababa de aceptar. Sabía que estaba a punto de cruzar una frontera mucho más peligrosa que la puerta del ala oeste. Estaba a punto de entrar en el corazón de la tormenta. La noche siguiente, la casa estaba sumida en una tensión palpable. Lía observaba el reloj de la sala. Cada tic-tac, un martillazo contra el silencio. Desde su ventana, Isabel vigilaba el jardín, esperando la señal. Justo después de la medianoche, la figura sombría de Mateo apareció, moviéndose como un fantasma entre los rosales descuidados. Era el momento. Con el corazón desbocado y la llave de bronce helada en su mano, Lía se deslizó por el pasillo del ala oeste. La llave giró en la cerradura con un chasquido que le pareció atronador. Empujó la puerta y entró en la guarida del lobo. El aire en el interior era viciado, cargado de una energía febril. Un gran piano de Mendelssohn Cola dominaba el centro de la habitación, su tapa abierta como una boca hambrienta. Pero no fue el piano lo que horrorizó a Lía. Las paredes estaban cubiertas de partituras clavadas con furia, pero también de diagramas extraños, líneas de tiempo que conectaban la fecha de la discusión con la muerte de Ricardo, artículos sobre fallos cardíacos y fotografías de su padre, algunas rodeadas por círculos rojos y signos de interrogación. Era el mapa de una obsesión, la arquitectura de una locura, construida sobre el dolor. El estudio no era un espacio de creación, sino un santuario dedicado a la profanación de la memoria, un altar donde se sacrificaba la verdad en nombre del rencor. Lía se acercó al piano. Sabía que debía dejar la carta en un lugar donde él la viera sin duda alguna. Con cuidado, la colocó sobre las teclas de marfil, justo en el centro del teclado. El sobre blanco era una nota de paz en medio de una sinfonía de caos. Cuando se giró para marcharse, su sangre se heló. Mateo estaba de pie en el umbral, bloqueando la salida. Sus ojos ardían con una furia helada. Había vuelto. «¿Qué haces aquí?», siseó, su voz un gruñido bajo y peligroso. «¿Quién te dio permiso para entrar en mi santuario?». Lía retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó con el piano. El pánico amenazó con ahogarla, pero recordó la mirada de Isabel, la última petición de Ricardo. No podía flaquear ahora. «He venido a entregarte algo», dijo, su voz sorprendentemente firme.
Señaló la carta sobre el piano. Es de tu padre. Mateo soltó una carcajada amarga y cruel. ¿De mi padre? ¿O un nuevo truco de ella para intentar comprar mi silencio? No quiero nada que venga de esta casa maldita. Avanzó hacia ella, y Lía cerró los ojos, preparándose para lo peor. Pero en ese momento, una nueva voz cortó el aire. Mateo, basta. Isabel estaba en el pasillo, su frágil figura enmarcada por la puerta. En sus ojos ya no había miedo, solo una determinación de acero forjada en el amor de una madre dispuesta a todo. Esa carta es real, dijo Isabel entrando en la habitación. Tu padre la escribió para mí la mañana que murió. Es su última voluntad, no la del testamento, sino la de su corazón. Mateo se detuvo, dividido entre la furia hacia Lía y el desconcierto ante la fuerza de su madre. Miró la carta, luego a las dos mujeres. Por primera vez, su armadura de ira mostró una grieta. Léela, hijo, suplicó Isabel, su voz ahora rota por la emoción. Si después de leerla todavía crees que soy la culpable de tu dolor, aceptaré mi sentencia. Pero por el amor que una vez le tuviste, léela. El silencio se estiró, tenso como la cuerda de un violín. Lentamente, como si temiera que el papel le quemara los dedos, Mateo alargó la mano y cogió la carta. Sus ojos recorrieron las líneas, primero con desconfianza, luego con una confusión creciente. A medida que leía, su rostro comenzó a transformarse. La máscara de odio se resquebrajó, revelando al joven perdido que se escondía debajo. Sus hombros se hundieron, el papel temblaba en sus manos y un sollozo ahogado escapó de su garganta. La verdad, tan largamente reprimida, lo golpeó con la fuerza de un huracán. No era la malicia de su madre, sino el amor protector de su padre lo que había dictado su destino. Su dolor, su ira, su música, todo había sido construido sobre una mentira que él mismo había creado. Mateo cayó de rodillas, la carta arrugada en su puño, y lloró. Lloró con el abandono de un niño, un llanto desgarrador, que no tenía nada que ver con la furia de su música. Era un lamento puro, el sonido de un corazón rompiéndose para, quizás, poder volver a unirse. Isabel se arrodilló a su lado, rodeándolo con sus brazos, llorando con él. Lía, de pie junto al piano, sintió que las lágrimas también corrían por su rostro mientras observaba cómo madre e hijo, por fin, comenzaban a llorar la misma pena. Pasaron 3 meses. El silencio que ahora reinaba en la casa ya no era opresivo, sino tranquilo. La música caótica de Mateo había cesado. El ala oeste ya no era un territorio prohibido. La puerta permanecía abierta. Mateo había comenzado una terapia intensiva, y aunque el camino era largo, por primera vez en años, había esperanza. Una tarde soleada, Lía estaba en la biblioteca, pero no limpiando. Sobre la gran mesa de caoba había desplegado planos y bocetos. Isabel entró y le puso una taza de té al lado. El estudio de arquitectura Solano y Asociados ha respondido, dijo Isabel con una sonrisa. Están muy impresionados con tu portafolio. Quieren verte la próxima semana. Lía levantó la vista, sus ojos brillando con una luz que creía extinta. No lo habría logrado sin ti, Isabel. Me diste mucho más que un trabajo. Y tú a mí me devolviste a mi hijo. Me devolviste la vida, respondió Isabel, sentándose a su lado. He puesto la casa en venta. Es demasiado grande para nuestros nuevos comienzos. He comprado un apartamento en el centro, con un estudio maravilloso para ti y una habitación extra para Mateo, para cuando esté listo. Hizo una pausa y tomó la mano de Lía. Quiero que vengas con nosotros, Lía, no como empleada ni como invitada, como parte de esta nueva familia que hemos empezado a construir. Lía miró a Isabel, luego a sus planos. Había llegado a esa casa buscando un refugio temporal y había encontrado un hogar permanente. Había venido a cuidar de una anciana y había terminado sanando a una familia y en el proceso, a sí misma. Me encantaría, respondió Lía, su voz llena de una gratitud inmensa. Me encantaría ir a casa. Juntas miraron por la ventana el jardín, donde las rosas
por fin cuidadas, comenzaban a florecer de nuevo. ¿Creéis que un solo malentendido puede destruir una familia por completo? La historia de Lía, Isabel y Mateo nos demuestra que las heridas más profundas no siempre son causadas por la falta de amor, sino por las palabras no dichas y las verdades ocultas. Nos enseña que, a veces, se necesita la valentía de un extraño para recordarnos cómo hablar el lenguaje del perdón. Si te ha conmovido esta historia, ¿qué esperas para suscribirte y formar parte de nuestra comunidad? Tu apoyo es fundamental para nosotros. No te vayas aún. Haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla. Está hecho especialmente para ti. Y no olvides dejarnos un comentario contándonos qué parte de la historia te impactó más. Nos vemos en la próxima narración.